Un fuerte abrazo con todos los que están conectados en esta oportunidad. Durante mucho tiempo, cuando una persona quisiera crear, por ejemplo, quisiera construir una casa, quiere construir el lugar en donde va a vivir, si tiene visión, va a buscar a alguien que le dé un diseño o los planos para poder elaborar algo. Segundo, va a buscar también autorización del municipio para que pueda tener todas las normativas, el terreno, el lugar aéreo, todo. Según cómo vaya a hacer la casa, se busca que dé el mejor resultado posible, que no vaya a construir en una ladera y luego, si llegan las lluvias, mi casa se vaya a desplomar, que no vaya a construir en un terreno que no le pertenece, que está en disputa. Cosas que pueden provocar un desastre en un futuro, bueno, se busca prever que eso no ocurra. Pero también para que una casa y para que un diseño muy bueno pueda funcionar, se necesita que existan bases muy profundas. Estas bases tienen que estar bien hechas, tienen que tener cierto aislamiento para que la humedad no le afecte en un futuro, para que los cimientos no se vayan a podrir, sino que se mantenga en la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces hago un diseño eficiente, un diseño muy bien hecho, y yo me he dado cuenta que al menos acá en Santo Domingo, muchas de las casas siempre como que partieron de algún gran presupuesto o por lo menos de una gran idea, pero en un punto como que ya no alcanzó el dinero. Entonces muchas de las casas que yo veo a mi alrededor suelen estar los pilares un poco así pelados, como que estaba la intención de crear un nuevo piso, pero al final como que no alcanzó el dinero, así que solo quedaron los pilares. Así que tiempo después, para que no se vea tan feo, le suelen poner techo, hojas de zinc, y hay algunos que suelen hacer algo un poquito más elaborado, pero a la final nos damos cuenta que hay espacios que solo fueron añadidos, que no fueron pensados en primera intención, o que no se pudo llegar al punto. Hay ciertas estructuras que si se sobrepasa la capacidad de las bases, corre riesgo que eventualmente hay una falla estructural. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve toda esta reflexión que le estoy comentando? Es que todo lo que nosotros quisiéramos que funcione a largo plazo en nuestra vida no puede funcionar o no puede depender de mis emociones, ni de mi forma de pensar, ni de mi forma de ser, porque muchas veces mi manera de pensar, mis gustos pueden ser solamente sujetados, sea por la cultura, por el ambiente, por la edad que tengo, y eventualmente van a terminar cambiando. Y todo lo que pudo haberse construido a largo plazo siempre termina derribándose y volviéndose a construir y construyéndose a mal, como si las cosas terminaran quedando sin presupuesto. Y luego buscamos cubrir como con parches los huecos y buscamos una y otra forma para ver el día a día. Pero es importante que entendamos que usted y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Usted y yo tenemos una verdad espiritual. Usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la palabra de Dios que nos guía a que nuestra vida tiene que ser todavía mucho más significativa. Y a eso justamente apuntamos. Le quiero compartir un texto bíblico que encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí en este primer versículo 5 nos menciona características muy descriptivas de cómo somos usted y yo. Hace un instante hablábamos sobre las estructuras, la construcción de casas, y nos damos cuenta que a nivel espiritual usted y yo somos descritos como casas, como vientres espirituales, como un lugar en donde se pueden levantar cosas, ¿ok? Aquí dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Cuando hablamos también a nivel de iglesia, a nivel de discipulado, mi hermano y yo, ellos también son piedras vivas y juntos podemos formar una casa espiritual. La palabra de Dios dice también que en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, una piedra viva es una piedra que está encendida en fuego y que junto a otras piedras vivas forman un edificio espiritual. Aquí menciona un sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables para Dios. En otras palabras, yo cuando ya estoy en iglesia, cuando ya estoy trabajando con mis hermanos, estoy también en la capacidad de poder trabajar para Dios, de poder edificar cosas buenas. Aquí dice sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entendamos que sacrificio espiritual o sacrificios espirituales aceptables a Dios, aquí nos está dando una condición. No es solamente dar por dar o hacer algo, hacer activismo, sino que cuando entramos en hacer algo aceptable para Dios, estamos tomando en cuenta la opinión de Dios. Estamos tomando en cuenta lo que le agrada a Dios, las cosas que quiere Dios para nuestra vida. Entonces, cuando hacemos las cosas por medio de Jesucristo, entonces van a ser cosas que sí van a servir para largo plazo. Una muy buena base va a funcionar a largo plazo. Y si está bien construido, si tiene un buen diseño, simplemente el precio va a seguir subiendo con el paso del tiempo. Usted se convierte en una persona más sabia, en una persona más madura, en una persona que a través de pasar cada decisión por el filtro de Jesucristo, entonces se transforma en una persona más sabia, con mayor discernimiento y también con mayor revelación. Pasar las cosas por el filtro de Jesucristo significa que yo tengo una comunicación diaria con Dios. En otras palabras, yo tengo oración continua. Cuando yo tengo una cercanía continua con Dios, empiezo a identificar más la voz de Dios. Y si yo identifico su voz, si se aparta todo ruido alrededor y escucho su voz, a eso le llamamos discernimiento. Cuando el Espíritu Santo me está hablando y yo tengo la capacidad de escuchar y obedecer, entonces no hay manera que yo vaya a fallar. El trabajo se hace más fácil, las cosas son más disfrutables, porque entiendo que tengo un respaldo seguro. Ya no puedo caer en la incertidumbre de qué voy a hacer el día de mañana, sino que sé que todo termina siendo ganancia porque estoy en los caminos de Dios, por muy difíciles que en algún momento puedan pasar. Si usted y yo somos piedras vivas que están encendidas en fuego y que somos parte de un edificio espiritual, entendemos que cada esfuerzo, que cada cosa que Dios nos mandó a hacer, valen mucho la pena y que todo esto terminará siendo de enorme bendición. Dice aquí, por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión al principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. O sea que nuestro fundamento es Cristo. En este texto bíblico menciona que es nuestra piedra angular. Es como la base de toda la estructura para que pueda funcionar. Como usted y yo somos un edificio vivo, una estructura, en 1 Corintios capítulo 6 del 19 al 20 también revela lo siguiente. Dice: ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted y yo hemos sido identificados como piedras vivas que forman un edificio. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, algo que necesitamos entender es que cuando hay un templo, la parte central de un templo es el altar. El altar viene siendo la parte central, es como el lugar en donde todo converge. Si la estructura es una estructura grande, muy adornada, todos los adornos, todas las pinturas, todo lo que esté allí formando parte de la estructura, todo va a guiar hacia el altar. Todo llega hacia el altar. Entonces, el altar de nuestra vida, ¿cómo se encuentra? El altar está encendido, el altar tiene un olor fragante, el altar tiene incienso, el altar está mostrando que está vivo, que está encendido en fuego. El altar le pertenece a Dios. Esa forma de poder graficarlo nos ayuda mucho para poder poner en balanza las prioridades que podemos estar llevando. Aquello a lo cual yo le dedico más tiempo es a lo que yo estoy estableciendo en ese altar. Si para mí el altar es importante, entonces adoración tiene que ser también parte importante de mi día a día. La palabra de Dios tiene que ser parte importante de mi día a día.
y la presencia de Dios tiene que ser parte habitual en mi vida. Entonces ahí es cuando se manifiesta la revelación. ¿Qué es la revelación? Que el Espíritu Santo me explique la intención que tuvo para decir o hacer algo. Eso es tener revelación. Cuando el Espíritu Santo nos explica, es tan poderosa la palabra de Dios que inmediatamente transforma nuestra manera de pensar. En algún momento nosotros podemos tener el conocimiento, un buen conocimiento sobre ciertas verdades, sobre ciertas actitudes o cosas que tenemos que hacer. Pero cuando el Espíritu Santo las revela, entonces ya no hay ningún tipo de discusión. De inmediato sabemos que esa es una verdad espiritual que nos beneficia, que nos ayuda y que podemos empezar a tomar decisiones sobre aquello que el Espíritu Santo nos haya revelado. Pero todo esto se provoca de tener un altar encendido en mi vida y dedicado a nuestro Padre. Entonces, enciende ese altar. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es una piedra viva que es de mucha bendición para muchas personas. Pero todo eso tiene sentido cuando el altar de nuestro corazón está encendido de adoración a nuestro Padre. Nos vemos en una próxima oportunidad.